Bendiciones para todos. Continuando con la enseñanza acerca del nuevo y eterno pacto del Señor, les decía entonces en el video anterior que Dios tenía el propósito de que en este tiempo los que estamos hoy, las personas que estamos hoy en el planeta, disfrutáramos de este nuevo y eterno pacto del Señor, con el cual Él iba a establecer la obra del Señor, la obra de redención, la obra de salvación a través del sacrificio vivo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando Él mismo celebra ese nuevo pacto en Mateo 26, del 26 en adelante, haciendo lo que se llamó la Cena del Señor o la Santa Cena, le dicen algunos. Sin embargo, allí se estaba celebrando el nuevo y eterno pacto del Señor, el pacto que se había prometido. Entonces el Señor Jesús lo celebra con sus apóstoles y les dice que de ahí en adelante iban a estar bajo ese pacto. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Les dijo cuando comían el pan y les dio orden, coman de él. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Luego al repartirles el vino, les da en la copa y dice: este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Está celebrando ese nuevo pacto en el cual debemos vivir hoy. Y les decía que fuimos trasladados al aceptar ese sacrificio, al aceptar ese nuevo pacto, al recibirlo, al estar bajo él. Dice que con ese nuevo pacto Él nos ha trasladado del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, o permite que Cristo invada su vida, o permite que el Espíritu Santo sea el que llene su vida, porque Él ha venido a morar en su corazón, en su vida, en su mente. Él ha venido a ser morada, que nosotros seamos morada de Dios en el Espíritu, según lo enseñó Pablo a la iglesia a los Corintios. Dice que vosotros sois templo del Espíritu Santo. Dice el templo del Espíritu Santo, el cual sois vosotros, porque Él mora en nosotros, y a partir de que Él comienza a morar en nosotros, quiere decir que ya estamos viviendo ese nuevo pacto bajo el cual somos redimidos. Si nos ha trasladado del poder de las tinieblas, es decir, de la facultad del enemigo, de la influencia del diablo, y nos traslada al reino de su amado Hijo, es porque nos establece bajo ese nuevo pacto en la sangre de Cristo, que nos cambia, que nos muestra un panorama distinto al que traíamos. Nuestro Salvador y esposo, según dice la iglesia, que la iglesia es, dice la Biblia que la iglesia es la esposa de Cristo, le quitó las llaves de la muerte y del infierno a Satanás. Apocalipsis 1:18 dice: el que vive, y he aquí que yo soy el que vive y estuve muerto, pero ahora vivo por siempre, amén. O sea, vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Apocalipsis 1:18, léalo. La promesa o pacto eterno de la gracia que fue formalizado, prometido, preparado desde antes del principio de los siglos, en la eternidad, antes que naciéramos y no habíamos hecho ni bien ni mal aún, según Romanos 9:11, establece entonces que ese pacto fue establecido allí desde la eternidad. Romanos 9:11 y Romanos 8:29. Gloria al Señor. También les voy a leer Tito 1 del 2 al 3 y capítulo 3 verso 7. Dice: la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Escuche eso. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandamiento o por mandato de Dios nuestro Salvador. Capítulo 3, verso 7. Dice así: para que al ser justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3:7. Es decir, todo esto sucede bajo los parámetros del nuevo pacto. Otro pasaje, Efesios 1:3 al 5, muy conocido, he hablado mucho de él, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice, en amor, se refiere al amor de Dios. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea que nos escogió en amor.
Dice que nos escogió en amor antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Esa es la razón por la cual venimos a ser hijos. Somos adoptados hijos suyos por medio del sacrificio de Cristo en el Calvario, por medio de nuestro Señor Jesucristo, siendo justificados por su sangre, por la muerte de Él en el Calvario. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito, capítulo 1, del verso 2, verso 3, estoy leyendo Efesios 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos bendijo. No nos va a bendecir, nos bendijo con toda bendición espiritual. No es que nos va a bendecir, es decir, a usted lo va a bendecir porque a partir de que acepte ese nuevo pacto en su vida, usted ya comienza a participar de esa bendición. La bendición está allí establecida desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, pero no viene a ser operativa en su vida hasta que usted no la acepta, hasta que usted no la recibe, hasta que usted no la cree. Porque todo el mundo dice, no, todos somos hijos de Dios. No, Señor. La Biblia dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Es decir, les dio, esa palabra de griego es pepelestai, que quiere decir, les dio autoridad legal. Les dio derecho legal de ser hechos hijos de Dios al creer en Cristo, al creer en sus promesas. El creer en sus promesas y en su palabra es creer las buenas noticias o las buenas nuevas de salvación. Ahora bien, un pacto es una promesa juramentada. Ese pacto es la promesa de gracia, es una promesa que nadie se la pidió a Dios, Él la hizo de sí mismo. A eso es a lo que se le llama gracia. Nadie le rogó por ella, ni siquiera nadie la deseó, porque fue pactada entre desde antes de la fundación del mundo, fue pactada en la eternidad para nosotros, porque Él conocía este tiempo que estamos viviendo, ya estaba en su mente, ya estaba en Él todo eso, así que Él preparó todo de antemano, preparó todo para que anduviésemos en su gracia, en sus promesas. Ahora bien, Efesios 1:5 dice, prometió desde antes del principio de los siglos. Eso dice la Biblia en Efesios 1:5, si quiere léalo, confírmelo. Tito 1:2, conforme al beneplácito de su voluntad. Dice, con la cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. En Cristo están reunidas todas las cosas desde la eternidad y hasta la eternidad. Todo está reunido en Él, todo. Gloria al Señor. Ahora bien, cuando nosotros no existíamos todavía, nos prometió que Él le daría vida eterna a sus escogidos. Es una promesa, eso es el pacto. Nada como es decir, esa promesa la da como ese pacto único y eterno que demuestra la verdadera y eterna naturaleza del carácter de Dios, de su gracia. Esa inmensa gracia, esa inmensa misericordia, ese de tal manera que es inexplicable, que no alcanza a caber en la mente del ser humano, de tal manera, habla de la grandeza de su gracia, porque dice la Biblia que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Entonces, cuando no existíamos aún, Él ya había hecho ese compromiso con nosotros. A eso es a lo que se le llama el amor ágape, ese amor tan grande de Dios, un amor inexplicable que no es comprensible, no se puede comprender. Nosotros tratamos de comprender el amor de la mamá por el hijo, aunque sea calavera, aunque sea rebelde, lo ama, eso lo entendemos. Pero el amor de Dios es incomprensible, es inconmensurable, no lo comprendemos. Por eso es tan grande, se sale de nuestra capacidad de entender o de creer, ¿sí? Por eso dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Bendito el nombre del Señor. Seguimos adelante. Bendiciones para todos.